¿Qué pasa, peña? Bienvenidos otra vez a nuestro canal Cuarentones, Puretas, Cuarentones. Bueno, hoy nos vamos a poner un poco serios. Como podéis ver, no tenemos aquí los peluchitos, los he castigado, porque hoy vamos a hablar de un tema serio. Hoy vamos a hablar de la educación de nuestros hijos y la escuela. ¿Vale? ¿Y por dónde vamos a empezar? Voy a empezar por primero por lo que siempre os digo. Son mis opiniones y es lo que yo pienso, es mi opinión, ¿de acuerdo? Para que luego no haya malos entendidos. Muy bien, empecemos porque se han perdido todos los valores de la escuela. El profesor no tiene ninguna autoridad, los críos le hablan de tú al profesor, los críos están desmadrados, y de ese tema es otro tema porque hoy lo vamos a dividir en dos, ¿no? Es la escuela y los padres y todo lo que está pasando y lo que pienso de los profesores, básicamente. Bueno, lo primero, lo que pienso de los profesores es que hay un deterioro bastante importante de todos los profesores. ¿Por qué? Porque no hay vocación. Ahora estamos viviendo una generación de profesores que cuando llegaron a la universidad querían estudiar una cosa y como vieron que no llegaban, estudiaron magisterio para ser profesor. Estudio magisterio, me hago profesor y tengo una plaza asegurada y así vivo y ya está. Y esos profesores no tienen vocación. No hay profesores, quedan muy pocos profesores que tengan esa vocación que se tenía antes cuando nosotros íbamos a la escuela. Mirad, yo ya os he dicho, voy a hacer 45 años y me enseñaron a la vieja escuela. Y mis padres me enseñaron educación, que es muy importante. Y cuando yo voy a hablar, por ejemplo, con uno de los profesores de mis hijos, una de las cosas que más me choca, no voy a decir que me mosquea, pero más me choca, es que el profesor te habla de tú. Hasta ahí, si queréis, no es un problema, pero el problema viene cuando tú, en toda la conversación y en todas las reuniones, le estás hablando de usted. Primera, porque tú con esa persona no has comido ni nada. Y el profesor es más joven que tú, ¿eh? Y te está hablando de tú. Y tú le estás hablando de usted. Y ni se da por aludido. Ni perdone, ni nada. Mirad, yo cuando entro en una tienda normalmente utilizo el catalán. ¿Vale? Mi entorno se habla catalán. Y yo entro en una tienda y digo buen día. Y empiezo a hablar en catalán. Y me contestan en castellano. Lo primero que digo es perdone. Ya le hablo en castellano. Entonces me encuentro con dos cosas. Una, que me dan las gracias porque no acaban de entender bien el catalán. Y dos, que me dicen, no, el catalán lo entendemos, pero gracias por hablar en castellano. Bueno, pues ya está. Pero tú vas a hablar con un profesor hoy en día y le hablas de tú, ahí le hablas de usted, y él te habla de tú, sin ningún problema, no pasa nada. Aquí la educación nos la pasamos por el forro de los cojones. El segundo punto es que nosotros, los padres, cuando llevamos a los críos a la escuela, los llevamos para que les enseñen, no para que los eduquen. La educación es una cosa que hay que impartirla en casa, no en la escuela, como muchos padres piensan. Al no haber estos profesores que no son de vocación, la educación ha bajado a niveles bastante preocupantes, sinceramente. Yo oigo hablar a mis hijos y a veces de tanto en tanto tenemos que darles el beneficio de la duda y tenemos que creerles. Cuando vienen y te dicen, porque todos lo hemos hecho, es que ese profesor me tiene manía, es que ese profesor no sé qué. Mirad, yo he ido a hablar con varios profesores de mis hijos y empiezo a entender y empiezo a ver que hay ciertas cosas que me dicen mis hijos que tienen mucha razón. Y entiendo que como mis hijos y como yo, habrá muchos padres que se sientan igual, ¿no? Que se dan cuenta de que los profesores, como no tienen vocación, pasan de todo. Dan las clases como los robots o como los burros, ¿no? Que solo ven para adelante, no hay más. Eso no es educación. Eso no es enseñanza. Eso es ir como los burros, pensarse que los niños son robots y ya está. Bien, pues pienso que ya es hora de que alguien haga algo y que ponga o dé un puñetazo encima de la mesa y empecemos a enseñar a los críos en la escuela como se les tiene que enseñar. Yo no digo que tengamos que volver a 20 años atrás,
Pero el profesor tiene que ser una figura importante y el profesor se le tiene que tener respeto. Y considero, y es mi opinión, que hablándole de tú, los críos no le tienen respeto, ninguno. Y menos habiendo profesores como los que hay, porque me los he encontrado. Y os lo digo de verdad, no os lo digo por decir. Entonces quizás sí es verdad, como os he dicho antes, que tenemos que darles el beneficio de la duda a los críos cuando vienen y dicen que el profesor no me tiene manía. Porque oigo cada cosa que realmente es para flipar. No solo por parte de los profesores, que he hablado con ellos. Os pondré un caso. Ahora mis hijos estudian el 2.0, que es todo se estudia a través de ordenador. Y yo fui a hablar con la profesora de mi hijo y le dije, bueno, vale, entonces la asignatura que se tiene que estudiar mi hija, que es la que más flojaba, ¿cómo lo puede hacer? Y su profesora me reconoció que no sabía cómo. Porque no tienen libros, tienen 2-3 libros, nada más. No tienen más. Os lo digo de verdad, o sea, no tienen más, todo está en el ordenador. Pero no es como el Windows, que tú vas a una carpeta, tienes lo que necesitas, clicas en la carpeta y se acaba. No, es mucho más complicado, o sea, de verdad. La profesora me reconoció que para poder ir a la lección que estaba estudiando mi hija y que iba un poco floja, era complicadísimo, porque tenía que entrar en una carpeta, luego en una subcarpeta, luego en una subcarpeta. Entonces, ¿qué les están enseñando? Nada, no les están enseñando nada. Los deberes que hacen los pueden repetir hasta 5 veces. O sea, ellos tienen unos deberes donde tienen que contestar 3 preguntas. Tienen una pregunta y tienen 3 respuestas. Bien, si no les sale bien a la primera, tienen una segunda oportunidad. Y si no les sale bien a la segunda oportunidad, tienen una tercera. ¿Qué conlleva eso? Pues que si no es A, es B. Y si no es B, es C. Y como tengo 3 oportunidades para hacerlo, lo acertaré. No, tiene que ser A y ahí te quedas. Y si el ejercicio lo has hecho mal, cuando llegues a la escuela, tu profesora o quien sea te corregirá. Yo ya sé que muchos ahora diréis, no, porque por culpa del gobierno, porque han rebajado profesores. No, la enseñanza no tiene nada que ver con eso. Que haya un profesor menos no tiene nada que ver con eso. Que el profesor no tenga vocación no tiene nada que ver con que el gobierno haya rebajado o la Generalitat nos haya quitado profesores. No tiene nada que ver. La vocación se lleva dentro. Y si quieres ser profesor, tienes que ser vocacional. No porque no llegue a la asignatura que quería hacer y me voy a magisterio porque es más bajo y bueno, me aseguraré una plaza y ya está. Y doy clase como si fuera un puto robot, porque de estos en la escuela de mis hijos hay 2 o 3. Inclusive cuando hablas con ellos son así. ¿Dónde nos lleva todo esto? Pues que la educación de hoy en día, y cuando hablo de educación hablo de enseñanza, perdonad que siempre que lo mezcle ahí, no hay. Ya no porque cada vez que entra un partido diferente al gobierno cambia la ley de la educación, sino por otras cosas. No, mirad, dejadme que os diga una cosa. La enseñanza para nuestros hijos es hiper importante y considero que para poder acceder a profesor tendría que tener una nota tan alta como para acceder a médico. Porque al fin y al cabo lo que va a enseñar esa persona es a que nuestros hijos aprendan y vayan en los estudios por donde tienen que ir. Pero si tenemos un tío que no es vocacional, a ese tío se la traerá en floja. Les enseñará así, no digo que no, pero a él lo único que le importará es que le llegue el sueldo a final de mes y a tomar por culo. Así que dejemos de salir a la calle a quejarnos de que si nos han recortado profesores, de que si no sé qué. Y preocupémonos de verdad mucho más de la enseñanza y de los profesores no vocacionales, que los hay y muchos, y que les importa una puta mierda si nuestros hijos cuando llegan a ¿cómo se llama? A la universidad salen bien enseñados o no salen bien enseñados. Y de estos hay bastantes, os lo digo de verdad. El otro tema somos nosotros, los padres, el tipo de educación que le estamos dando a nuestros hijos. Yo siempre digo que una de las cosas que más me jode de esta vida es que mis hijos no han podido disfrutar de jugar en la calle como yo disfrutaba. Yo vivía en uno de los peores barrios de Barcelona
y yo salía a jugar hasta las 8 de la noche o hasta las 10 en verano. Mis padres me gritaban, subía a casa, cenaba y hacía lo que hacía falta, y ya está. Y la calle me enseñó ciertas cosas. Esas cosas mis hijos no. ¿Por qué? Porque yo mismo me he generado el miedo de que no puedo dejar a mi hijo en un parque solo con 10, 12 años. 10, 12 años. Yo con 10, 12 años ya me movía por Barcelona. ¿Qué queréis que os diga? Decidme gitano si queréis, pero es así. Mi hermano dice una frase que tiene toda la razón del mundo, y es: cuando nosotros íbamos a escuela y nos castigaban, nuestra preocupación era saber cuántas hostias nos daría nuestro padre desde el instituto o desde la escuela hasta casa. Los críos de hoy en día lo ven de otra manera, es: ¿cuántas hostias le va a dar mi padre al profesor porque me ha castigado? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de que nuestros hijos les importe una puta mierda todo? Nosotros, que somos los padres. Nosotros, que somos los que realmente educamos. Nosotros sí educamos. En la escuela enseñan, nosotros educamos. Y los valores de la educación de hoy en día, dejadme que os diga que son bastante preocupantes. Y se ve en la calle. ¿Vale? Y se ve en la calle. Antiguamente venía una persona mayor y te decía: oye, niño, ¿qué haces? Y tú bajabas la cabeza. Hoy una persona mayor le dice a un niño: oye, ¿qué haces? Y lo mínimo que le dice el niño es: vete a la mierda, hijo de la gran puta. Y eso la culpa no tienen los críos, la tenemos los padres. Siempre he dicho que los críos cuando nacen son como un ordenador sin Windows. El ordenador sin Windows no funciona, ¿no? Pues nosotros somos el Windows. Y nosotros les inculcamos una serie de valores a nuestros hijos. Y todos esos valores se han ido a la mierda. Porque pasamos de todo. Porque los dejamos ahí, venga, horas y horas y horas delante del puto móvil. O delante del ordenador. O delante de la PlayStation. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos los quitamos de encima. ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas trabajando. Y lo que menos queremos es llegar a casa y que nuestros hijos nos agobien. Mirar que hablo y yo me meto dentro. ¿Vale? Para que luego nadie diga que tú hablas mucho, pero tú te sacas. No, yo también me meto dentro. Llegamos de trabajar, llegamos reventados y no queremos que nuestros hijos nos coman la cabeza. Pues hijos míos, si hemos tenido hijos es por algo. Hay que apechugar con ello. Pero apechugar significa educar. Y educar de verdad. No educar como se está haciendo. Porque sinceramente, la educación que se le está dando a nuestros hijos hoy en día y que les damos a nuestros hijos hoy en día no es la más correcta ni la más adecuada. Hay muchos críos que necesitan 2 hostias bien dadas. Una hostia bien dada no hace daño. Al revés, ayuda. Eso de que ahora no se les puede pegar a los críos. Bueno, no les puedes pegar una paliza como se les pegaba antes con el cinturón o lo que fuera. Pero una hostia bien dada hace mucho más de lo que vosotros os pensáis. Así que os pido que hagáis una reflexión como padres, los que sois padres, para darles también un voto de confianza cuando vienen y nos dicen que hay un profesor que les tiene manía. Y también para que cuando se pasen y nos hablen mal o hablen mal a alguien, les peguemos una hostia o una colleja bien dada. De esa forma quizás conseguiremos que todos vayamos encarrilando hacia un mundo un poco mejor. Ya sé que es una utopía, pero es así. Bien, dejo de comeros la cabeza. Yo creo que es un tema que os lo debéis pensar. El tema de: en la escuela se enseña y en casa se educa. Porque eso es un tema que muy poca gente tiene claro. Bien, seguidnos en Facebook, seguidnos en Twitter, seguidnos en el WordPress, inscribiros, dejarnos críticas. Aunque no os guste, oye, dejarnos, de verdad. Yo creo que las críticas nos enriquecen y son necesarias. A mí, yo leo una crítica de una cosa que no me gusta, bueno, pues la entomo y ya está, no hay más. Algún día, bueno, pues quizás si me planteo algún día hacer un vídeo sobre las críticas y contestar, pero no de forma no, sino de forma normal, diciendo pues oye, pues estás equivocado y ya está. Yo pienso de esta manera. ¿Vale? Bueno, peña, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Joder, vaya tostonazo he pegado. Este vídeo no tendrá ni una puta visita. Hostias, está encendida la cámara. Bueno, peña, no he dicho nada, ¿eh? Nos vemos.